Muy buenas amigos, hoy os traigo una carretera romana que probablemente sea la mejor conservada de España. Es una carretera que se descubrió hace relativamente poco, hace unos 12 años, en el norte de Burgos, muy cerca ya de la zona de Vizcaya, Cantabria, en el Valle del Osa. Esta carretera antiguamente comunicaba Castro Urdiales, la antigua Flavióbriga, con algunas localidades del interior, como por ejemplo Osma de Álava, también Miranda de Ebro, y seguramente, dándole continuidad por otras vías romanas que conocemos, lo que comunicaba era el Cantábrico con el Mediterráneo. Ahí tenéis un mapa con las elevaciones LIDAR, que me gusta enseñaros, para que veáis cuál era el recorrido en esa zona del norte de Burgos, sur de Vizcaya incluso, y veis perfectamente cómo sorteaba la orografía con un arte impresionante, con los puertos menos difíciles de superar, con las menores pendientes, es decir, eran grandes topógrafos, eran capaces de tirar la carretera de una manera increíble, como solo lo sabríamos hacer hoy probablemente, si tuviésemos que hacer una carretera de estas características. Vamos a acercarnos un poquito más, y ahí vemos ya en el Valle del Osa el tramo que yo os quiero enseñar. Hay del orden de 1.600 metros continuos perfectamente conservados. Bueno, perfectamente conservados. Es decir, no han tenido ninguna transformación por maquinaria pesada, lo cual ya es una cosa insólita en este mundo para estas carreteras de hace 2000 años. ¿Cuál ha sido el factor que ha determinado que este tramo se conservase? Pues le he dado muchas vueltas, incluso lo he hablado con lugareños, ¿no? ¿Por qué esto no se ha destruido? ¿Por qué la concentración parcelaria no destruyó este tramo tan largo y tan hermoso? Y hoy tan evidente como carretera romana, aunque desconocido hasta hace poco, nadie se había dado cuenta que estaba allí, ¿no? Pues hemos llegado a una conclusión muy clara, por casualidad. Nadie hizo el más mínimo esfuerzo por no destruir eso. Sencillamente, los procesos de transformación agraria de los últimos años no han acertado a destruir este tramo. No hay otra explicación. Bien, os voy a hacer un vuelo sobre este tramo, sobre el terraplén a baja altura, para que veáis qué longitud y qué magnífica conservación tiene, mientras os lo comento. Ahí veis cómo en esta hora de la tarde, ya relativamente con el sol bajo, de invierno, puede verse por la sombra la altura del terraplén de 1 metro, metro y pico, continuo a lo largo de kilómetros. Las dos rodadas que están abajo son rodadas que practican los tractores porque no quieren subirse arriba. Están encharcadas, es un terreno blando, tiene problemas cuando llueve. Sin embargo, la vía romana no. Tiene un paquete de piedra tremendo y por ahí se circula en cualquier época y condición, incluso con una nevada o una helada grande, con el deshielo, que es el peor de los momentos. Por la vía romana siempre se puede circular. El terraplén, que parece una cosa bastante anodina, incluso bastante estrecho, porque veis que tiene ahí las rodadas de algunos tractores que pasan por encima, está realmente muy estrechado y realmente muy erosionado también por las pisadas reiteradas de los tractores, que de alguna manera también lo mantienen libre de hierba, claro, y de vegetación. Si no, eso se lo comería la propia vegetación. Como veis, algunos arbustos, pues podría haber sido ya un matorral continuo, ¿no? Y ahora sí que vamos a hacer una paradita, vamos a frenar un poco el aparato para no estreñarnos, y ahí vamos a parar en eso que vemos ahí, que es un sondeo que hicimos en el 2010, nada menos que en el 2010, hace no demasiados años. Fijaros qué resultado. Sobre la roca virgen tenemos un paquete de piedra impresionante, de prácticamente 1 metro. Ahí veis el sustrato rocoso. Ese es uno de los motivos por el que esto no ha sido apreciado por la agricultura. La roca está ahí mismo. Pero a pesar de estar la roca ahí mismo, como tiene un paquete de afirmado de casi 1 metro o más de 1 metro en algunos sitios. Es decir, ellos hacían siempre que podían el terraplén. Continuamos el vuelo en todo este tramo. Este tramo tiene, como os he dicho, del orden de 1.600 y pico metros. Es un tramo muy largo para estar sin transformaciones, y teniendo en cuenta que en España no se conservan tramos tan largos y continuos. Se conservan algunos tramos buenos, pero son trozos que enseguida tienen algún aspecto de destrucción o tienen el bosque encima, bosques a veces centenarios,
que el día que haya que erradicarlos de ahí va a haber que hacerlo con mucho cuidado, porque las raíces están haciendo su labor de destrucción. Sin embargo, aquí no, nunca ha habido bosque, afortunadamente se ha mantenido limpio de vegetación, se ha pastoreado hasta hace unas décadas, y ahora ya no, ahora ya está abandonado, la concentración parcelaria está, hasta los años 80, esta carretera estaba conservada igual en 7 u 8 kilómetros, una cosa espectacular, pero la concentración parcelaria se la liquidó. Acordaros que nadie en ese momento era capaz de identificar lo que era una vía romana. La información que existía era completamente errada. Vamos a dar una vuelta, 180 grados, en el otro sentido, para que veáis de nuevo por la sombra cómo levanta ese terraplén recto. Bien trazado, no las rodadas encharcadas que estáis viendo a la derecha, que eso es lo que practican los tractores cuando no quieren subirse en él. Pero a veces sí se suben en él, lo mismo van por arriba que por debajo. Como os decía, nadie identificaba las vías romanas, la información era completamente errada, y sigue siéndolo, ¿eh? No nos equivoquemos. Los libros, las universidades, en las escuelas y en los institutos, Internet, una fuente tan poderosa hoy en día, cientos y cientos de dibujos con esas losas encima, imitando a la Vía Apia y a otras calles de las ciudades que no tienen ninguna relación con lo que eran las carreteras romanas. Hollywood, por supuesto, hasta los cuentos de Asterix. Todo es información errónea. Pues bien, esa ha sido, y vuelvo a repetirme en ello, la causa de una de las mayores catástrofes patrimoniales que han ocurrido en todo el Mediterráneo, que es la desaparición de las carreteras de los romanos, sencillamente por desconocimiento, porque nadie de quienes estaban encargados de preservarlo, como se preserva una catedral, pues para no tirarla y construir encima un bloque de viviendas, por ejemplo, nadie era capaz de identificar en estos magníficos terraplenes, en estas infraestructuras que tienen un paquete de firmes impresionante, nadie era capaz de identificar una carretera romana. Es un asunto bastante desgraciado, y me quejo demasiado de ello, pero necesito informar, porque la gente dice, ¿por qué no se han conservado? ¿Por qué se han destruido? ¿Pero qué ha pasado? Ha pasado lo que os estoy explicando. No le deis más vueltas. Cada vez quedan menos, y se siguen destruyendo, porque algunos están sin identificar, y otros que están identificados están abandonados, no están señalizados, no están debidamente atendidos. Este es un caso de ellos. Ojo, aquí no hay ninguna señalización. Pues de repente decide una máquina de las diputaciones o de estos organismos que arreglan los caminos agrícolas, arregla los caminos de la zona y adiós la vía romana. Para cuando se da cuenta la gente o los pocos que conocen estos tramos, porque ya estoy dando un poco la vara a intentar divulgarlos y tal, y hay páginas web que pues ya es tarde. Una máquina esto en horas lo deshace. Lo que 2000 años han querido preservar. Fijaros que estamos ya en la parte destruida. Estamos haciendo un vuelo en la parte destruida y ahí habéis visto unas flechas que señalan la parte labrada. Eso era un lindero antes de la concentración parcelaria, parte camino, parte lindero. Hoy son fincas de labranza. Efectivamente, la producción y la riqueza que puede dar estas pequeñas franjas, que antes eran una vía romana, es ridícula. Es una destrucción gratuita, de alguna manera. No se beneficia de gran manera la humanidad con estas cosas, ¿verdad? Precisamente. Y sin embargo ha ocurrido. No hace falta ni que os diga dónde va la vía romana, que ya habéis visto las flechas y ya la veis continuamente en línea por donde está marcada. Efectivamente, es una vía romana que podía haberse conservado y promocionado hoy en día en muchísimos kilómetros, en una zona pues muy despoblada, como ocurre con todas las zonas del interior peninsular y de estas provincias de Castilla. Esto era el corazón de Castilla, las merindades, precisamente, y el Valle del Osa, y esta zona donde se gestó el primitivísimo reino de Castilla, ¿no? Y veis ahora cómo pues se ha convertido en lo que es unos campos de cultivo, con una línea de piedra blancas que se detecta perfectamente desde el aire. Maravilloso para que yo os lo enseñe y para que vosotros disfrutéis de lo que era el trazado de una vía romana pegada a esos morros de roca y cómo iban siguiendo precisamente esa estratificación que casi se adivina en el terreno, ¿no? Por esas ondas con la luz baja, pero que no por eso la libró de la destrucción, ¿no? Y veis allí al fondo un tramo ya perfectamente conservado, un tramito que ha quedado aislado, fósil, no tiene entrada ni salida a ningún lado, pero el camino está entero, es curioso. Parte de ello es propiedad particular, ¿eh? La concentración parcelaria se lo asignó a las fincas que están labrando al lado. No lo labran porque es solo piedra,
y debajo hay más piedra, es un morro de roca sobre el que se hizo la vía romana. Si no fuera por eso lo habrían labrado, porque el terreno es ya de los agricultores. Podríamos intentar concienciarles que aunque sea suyo, que no lo labren, que es un bien patrimonial, y a mí me gustaría tener una finca de labranza con un trocito de vía romana, que además de no sacar ningún provecho de ella, pues decir, está en mi finca, por poner un ejemplo, y que se pueda visitar, porque tiene una infraestructura impresionante en ese trocito que veis ahí. Ahí veis los dos pueblos más cercanos, Las Tras de Torre, Quincoces de Ayuso, son la referencia para saber en dónde nos estamos moviendo y en qué parte de España nos estamos moviendo. Hay algunos tramos de vías romanas perfectamente conservados en la provincia de Soria. Hemos hablado mucho de ellos y hablaremos en un futuro, que ustedes pueden visitar, pueden ir allí a verlos y entender cómo era el terraplén de una vía romana. Además, algunos se han promocionado. Y son largos, no son cortos, son tramos bastante largos también. Ha costado mucho porque ha habido que deforestar. Estaba un bosque encima de ellos. Este no tiene bosque, como os he dicho. Sin embargo, esos ya no son algo preocupante, porque están promocionados y están señalizados. Ya nadie los va a destruir en los próximos siglos, esperemos. Sin embargo, este sigue sin tener ninguna señalización. Solo algunos lugareños saben ya que existe, se han informado, porque llevamos ya 10 años dando la chapa con esto, y los visitan de vez en cuando. Algunos alcaldes incluso están interesados. Qué interesante, habría que señalizar esto o algo, pero nadie pone dinero, nadie tiene dinero para esto. Y quién sabe si por accidente algún día una máquina, o incluso el propietario de la finca cuya vía romana le pertenece, comete una desgracia. Por eso es tan importante que esto se señalice. Mira, vamos a dar la vuelta y vamos a pasar en un vuelo bajo por este tramo muy bien conservado, que os digo que va y viene a ningún lado, porque no tiene ni entrada ni salida. No es la primera vez que lo enseño, pero tal vez sí la primera vez con tanto detalle, sobre todo el gran terraplén que os enseñaba al principio. 1600 y pico metros continuos perfectamente conservados. Esto es un lugar que debería de visitar la gente sabiendo la infraestructura que hay debajo, con buenas fotos para que la gente sepa ese terraplén anodino, cómo fue una carretera de alta tecnología de hace 2000 años y cómo los intereses y las mercancías del mundo romano pasaron por aquí. Fijaros, voy a frenar otro poquito más. Voy muy deprisa porque si no los vídeos durarían mucho, pero como os quiero enseñar una cosa, vamos a dar un frenazo. ¡Ay! Hay una cata, un sondeo arqueológico que hicimos también en el año 2010. Fijaros qué resultado, con sus bordillos encajando la cimentación. Perfectos. Las sucesivas capas de materiales más menudos, zahorras de la zona, y finalmente las más finitas arriba en superficie. Esto era la estructura de una carretera romana, lo opuesto a lo que nos han contado, y lo que ha provocado que nadie les identificase. Y en estos pequeños fósiles es donde hemos podido estudiar cómo eran, para qué servían y el valor que tenían, tanto desde el punto de vista de la ingeniería como desde el punto de vista cultural, porque no nos engañemos, eran carreteras para el tránsito de carros, no para andar con asnos, ni con caballos, ni con mulos, como nos han contado, ni con legionarios yendo a pie, en absoluto. Eso no existía. Aquí iba todo el mundo con carros. Para pasajeros, para mercancías o para lo que hiciera falta. Las carreteras se han hecho para los carros, no para pasear la gente. Lo explico en otras charlas, muy extensamente, con lo cual no me quiero extender aquí demasiado con este asunto. Bien, continuamos. Ya vamos a dar las últimas vistas, cómo se ha convertido en un lindero, el camino ha desaparecido, lo están labrando, ese pequeño corrito labrado, está labrando la mitad de la carretera, aunque se conserva el talud todavía, de la parte sur, que es esa. Fijaros que es una miseria, porque no podrían dejar esa franja libre, ¿verdad?, para que pasase la gente y recuperase un poquito el camino. Estas y otras muchas franjas, no. La Confederación Parcelaria se lo dio en fincas para que los propietarios cultivasen el terreno, ignoraron que ahí había un camino con un valor patrimonial tremendo y se está cultivando. Y ahora pues habría que indemnizar a los propietarios, aunque sea por esa estrecha franja, para que no la cultiven. Qué disparate, ¿no? Pues como esto se ha hecho en toda Europa, y en España especialmente. Porque se ignoraba absolutamente cómo eran las vías romanas. Y como se ignoraba, se destruyeron gratuitamente e indolentemente. Mientras esta carretera romana se destruía, se estaban publicando tesis doctorales en la provincia de Burgos y en otras muchas, en las que ninguna de las vías romanas auténticas se incluía. Había muchos caminos trazados así en los mapas y tal, pero
Y luego muchas fotos de caminos empedrados, de mulas, por ahí, por las montañas, ninguno es romano. Puentes, 70, un montón de ellos allí fotografiados, todos de piedra y muy antiguos. Casualmente, igual uno había romano, los demás ninguno. Un desastre, un desastre. Es decir, se creían que se sabía muchísimo sobre vías romanas, porque esas tesis tienen calificaciones cum laude, como se suele decir, cum fraude, al final. Mientras coetáneamente, a la vez, en el momento, se estaban destruyendo todas las carreteras romanas de España y de Europa. No se sabía nada, y las verdaderas se estaban destruyendo. Esta desgracia es ya irreversible, es irrecuperable, pero al menos señalicemos urgentemente los últimos tramos que nos quedan enteros para que las generaciones futuras puedan disfrutarlos. Que tampoco se está haciendo, tampoco. Hay muchos intereses en gastar el poquísimo dinero que hay para cosas patrimoniales. Y no hay manera de venderlo, es muy difícil. Una pequeña ermita se está cayendo, es tan evidente, es un edificio, todo el pueblo lo conoce de toda la vida, tiene tanto valor sentimental y se arregla, se gasta dinero. Pero esto, que se acaba de descubrir, que era la carretera por la que circulaban los romanos hace 2000 años con sus carros, de momento la gente está perpleja. ¿Y esto qué hacemos con esto, no? Ustedes ya entienden que es un valor patrimonial altísimo, desde el punto de vista no solo cultural, también de la ingeniería. Son obras de ingeniería muy antiguas que merece la pena preservar para las generaciones modernas. No os estoy explicando nada de lo que vemos, porque ello solo se explica. Ahí veis la vía romana labrada, en muchos kilómetros, por las labores de concentración parcelaria que parcelaron todo, ignorando los caminos antiguos. Os estoy poniendo flechitas para que sepáis dónde están, lo que estamos viendo, la parte labrada, por donde continúa el itinerario, con lo cual hay muy poco que hablar. Espero que esto conciencie de la importancia de las carreteras romanas que aún nos quedan. Y en otro capítulo os enseñaré más cosas sobre este tema. Hasta luego, amigos.